Pregunta de nuevo, por favor, Diego. ¿Cuál es la probabilidad de que la actividad de F se termine el día 32? Fíjense bien lo que voy a hacer, tema nuevo, pongan muchísima atención. ¿Dónde está la actividad de F? Aquí. Pero la actividad de F, como ya es una actividad avanzada, depende de si se terminó a tiempo o no, cuáles actividades. A igual otra. Porque también depende de B. Entonces, fíjense, voy a sacar ese procesito de la red y aquí lo voy a dibujar. ¿Cuánto dura? 12. Fíjense bien, voy a poner A con 12. ¿B con cuánto? 10. Y luego voy a dibujar F con... Pues ahí estamos aumentando. No, ahí estoy sacando esta redecita. Porque la pregunta es sobre F. Sí, pero el F termina el día 30 y aquí dice que sí puede terminar el día 32. Estamos aumentando. Ah, claro. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la actividad de F se atrase? Por eso se llama Ok, probabilidad de ya retraso. entendí. Ajá, por eso se llama probabilidad de retraso, mamacita. Bien, bueno, ahí va. Fíjense bien, voy a dibujar la normal. Porque la normal es una curva, es la distribución con la que se trabaja BERT. Ahora, ¿nosotros con qué tiempos estuvimos o hemos estado dibujando las redes? ¿Con los tiempos qué? ¿O los tiempos promedios? Quiere decir que aquí está la media, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la actividad de F termine en el día 32? O sea que en otras palabras, lo que me están preguntando es esta área bajo la curva. ¿Ya queda claro? Ahora, para hacer eso, voy a usar la fórmula de la Z que aprendieron en probabilidad en tercer cuatrimestre. Un saludo, Serafín. Entonces, fíjate bien, la fórmula es Z es igual a la duración deseada menos la media sobre la desviación. ¿Eso lo vimos? Sí, lo vieron en probabilidad. Entonces, fíjate, ¿cuál es la duración deseada? 22. Entonces yo voy a decir 32 menos la media, 30, entre, y me falta la desviación Pero estándar. esta es... La desviación estándar, ¿cómo se calcula? No puedo usar la desviación brida de F, porque F no está sola. Por lo tanto, en un proyecto o en un subproceso, la desviación estándar va a ser igual a la sumatoria, fórmula, va a ser igual a la sumatoria de las sigmas desde igual a 1 hasta n. De la crítica. De la ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica en este procesito? AF. Esta es la ruta crítica, ¿no? Por lo tanto, es la sumatoria de las sigmas A y F. ¿Cuánto es? 1.33. A y F sería A.6 más 1.99, o sea, 2 porque fue una división. Por lo tanto, es 2 entre 2, 1. Este es el número Z. Y entonces nos vamos a ir, para que recuerden viejos tiempos, a la tabla de la distribución normal y vamos a buscar la Z1 a cuánto equivale en probabilidad. De 13. Entonces yo voy a poner pregunta número 5. Perdón. Bien. Por lo tanto, pregunta 5, por lo tanto, la probabilidad No sale. de que la actividad F termine en el día 32 es del... No, bueno, porque es porcentaje. 84.13%. Esa es la probabilidad de que se retrase. Claro, de que, sí, pero de que se retrase 2 días más.
Ahora, acuérdense que esto es pura lógica. Yo vieron cómo tengo ganas de dar estadística, porque luego veo que no aprenden mucho, pero es pura lógica. Se supone que si en la campana al día 30, aquí ¿qué probabilidad hay? Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que dure 32 días, por lógica tiene que ser un número mayor a 50, ¿sí o no? Porque luego, hoy se les van las cabras y luego entonces, por ejemplo, medio 30 y pones 30, 30 está mal, 30 sería para una duración de 20 y algo, ¿no? Bien, entonces, ¿esta pregunta cuánto vale? Ahora sí vámonos con las grandes. Eso, chingada. Fíjense bien, con las grandes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Igual en 5. Ah, sí. Bueno, era chiquita. No me gustan las chiquitas, no las voy a responder. ¿Cuánto llevamos? 3, nos falta 4 para pasar. Siguiente pregunta, Stephanie. ¿En cuántos días se termina el proyecto? Con una certeza del 85% cuando se termina el proceso. Bien, el proyecto. Es lo mismo, dibujo mi campana. Es como si yo aquí dibujara la campana. Aquí está el 43, aquí está el 50 y aquí el 50, ¿sí o no? Porque ahora habla del proyecto. Ahora dice, con una certeza del cuánto. O sea, aquí está el 85, ¿sí o no? ¿Cuánto es la media? Por lo tanto, ¿están de acuerdo que yo estoy buscando este valor? ¿Sí o no? Quiere decir que tendrá que ser un número mayor de 43, ¿sí o no? Ahora, para calcularlo, es la misma fórmula. Z es igual a X menos mu sobre sigma. Pero ahora que busco, entonces vamos a despejar X. ¿Cómo quedaría? Ay, ¿cómo se despeja? Sí dijeron los de la. ¿Cómo se despeja? Sería X es igual a Z por sigma. ¿Cuál más? Sí, más mu. Entonces, Está grabado. vamos a. ¡Órale! Saludos al profe. Ojalá y los del profe vinieran para que se vean un demonio. Entonces la Z, vamos a buscar la Z de punto 85, ¿no, bueno? Entonces yo voy a irme a la tablita de la Z, de la distribución normal. Bendita es esa tabla. 85. Y voy a buscar el 85. Ya lo vi. 08. Punto 85. Ahí. Arriba, Punto 85. ¿Cuál de estos dos elijo? Es el más cercano. No, mira, aquí hay punto 015 y acá. O sea, que es este, ¿no? El más cercano. ¿Qué número corresponde? 1.04. 1.04. Entonces yo diría 1.04 por. ¿Cuál es la sigma? Pues va a ser. Aquí les dije que ¿cuál es la sigma? Va a ser el promedio. La sumatoria de las sigmas de la crítica. Pues suma todas esas. Ajá, entonces sería B. ¿Dónde está B? 0 más D. D de dedo, punto 83 más G. ¿cuál? G. Punto 5, ¿cuánto llevo? 1.33 más I. punto 66. ¿Cuánto da? 1.90. Ajá, o sea 2. Muy bien, bueno, eres muy listo. Entonces sería 2. Esto por 2 más 43. ¿Cuánto me da? A ver, bueno. A ver, bueno. Bueno. Dedos blancos. Mientras están haciendo los cálculos, toma el pueblo, así como en la tele. ¿Cuánto? 45.08. Veamos la cerilla de Anet. Déjame hacer como algo. Pregunta número 6. Por lo tanto,
La probabilidad de que el proyecto... No, hay que leer la pregunta. Pues no me acuerdo. Sería, por lo tanto, el proyecto terminará en... Ay, bueno, se me cae. En 46 días. 40, no se redondea porque es probabilidad. 45.08 días. ¿Y qué? Con una... ¿Se está grabando? Con una confianza del 85%. No me puedo reír porque se me está la cámara. Valor. ¡Wow! ¿Cuánto llevamos? 5. Frankie pide una pausa. Lo que tú quieras, papá. ¿Quieres una pausa? Pausa, por favor. ¿Te pasamos? ¿Quieres tu caguama? Es un regalo. Sí. Intervalo de confianza. ¿Aquí qué debe de estar? De este lado. Es el punto 5. Estamos ahorita en porcentaje, papá. Acuérdate de Morelia. No, 100.5. Entonces, fíjense. La media, ¿cuánto es? 43. Por lo tanto, yo lo que busco es esta X y esta X. ¿Están de acuerdo? Una regla de 3. Interpolación, porque la regla de 3 no existe. Es la de X1 menos X2 sobre 2 diablos, ¿no? No, está bien, es directo. O sea, ¿aquí qué porcentaje hay? El 5%. El 0.5%. ¿Cuánto es en decimal? Entonces voy a buscar en la tabla. El 0.005. Claro. Pero, oh sorpresa, mi tabla tiene la mitad de la curva. Por lo tanto, acuérdense de la famosísima 1 menos. Vámonos al otro lado de la curva. Va a ser punto 995. ¿Dónde está 995? Ahí está. O sea, cualquiera de esos dos, ¿no? Claro, porque tienen la misma distancia, ¿no? ¿Sí, no o no? A ver, ¿dónde está? Ahí está, 2 de distancia. Ay, Medio. Se enfoca. Uno y uno, sí. Misma distancia. O sea que el que elijan está bien. ¿A qué número Z corresponden? 2.50. Vámonos con el del 49. ¿A qué corresponde? ¿A 2 puntos? 57. No es cierto, ni saben. No. 2 puntos, ¿dónde está? Vamos, ahí. 2 puntos. No lo grabaste ya. 2 puntos. Sí lo 2 grabé. puntos. 2 puntos. 57, ¿no? Entonces sería Sí, doctor José. Z es igual. No X me es hagan igual. reír, muevo la cámara. Ay, güey. 2 puntos ¿qué? 57. Por 2, porque 2 es la desviación del proyecto. Aquí está. Sí, pero es de todas ya. Entonces sería más. 43 para avanzar. ¿Cuánto me da? 48.14. Eso, bueno, andas con todo. Hombre, eso es de... ¿40 y qué? 38.14. Ahora, ese 48.14 es este, ¿están de acuerdo? Ahí. Nos falta la X1 y como es simétrica, nada más le quito el signo. Le cambio el signo. Es menos, Sería menos 2.57 por 2 más 43. ¿Cuánto me da? Pues debería ser 43 menos 48.14. Bla, 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 bla. ¿Mande? ¿Cuánto? A ver, A ver, bueno, ¿por qué muy aquí? ¿Cuánto da? es 42.33. ¿Cuánto? ¿40 y qué? ¿Qué onda? 42. ¿Cuánto da, güero? 47.85. ¿47 qué? ¿Qué estás diciendo? ¿40 y qué? Net, quita tus No te enojes ni me grites. ¿67 punto qué? 86. Entonces, pregunta número
Ya no supe cómo sacó eso. 6. No. ¿Dónde está la 6? La fecha era el 86. Ahí donde dice el 6. 7. Por lo tanto, el intervalo de confianza del 99% para la duración del proyecto es de 37 punto ¿qué? 86. A ver, pon pausa, le voy a preguntar algo. Y No, tu duda le puede interesar a Magan. 38.14 No preguntes días. alguna mensaje. Eso. Permíteme, ¿cuánto vale? ¿Qué dice del 99? ¿Para qué? Vale. ¿Dónde estás 15, escribiendo la creo. respuesta, güey? No, no. 15. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 15. ¿Cuánto llevamos? 6.5. 6.5 apenas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué Dime. ¿Del 99 qué? Ah, El intervalo de confianza del 99% para la duración del proyecto es entre el día 37.86 y 48.14. Vámonos a la que sigue. ¿Sí, bueno? Define el intervalo de confianza simétrica. No dice intervalo, dice intervalo. No, desde el principio. Esto no es del problema. Defina el intervalo de confianza simétrica. Intervalo. De confianza De nuevo. Defina el intervalo de confianza simétrico. Una certeza del 75% para el término del proyecto. Es la misma burra. Pero ahora, No puedo reírme, que se mueve la cámara. ¿qué? Yo no es una regla de 3 ahí. No. Sí, No. Ya vale shit. Vamos a calcular esta X. ¿Cuánto hay acumulado desde aquí hasta acá? ¿80 y qué? 87.5. Entonces vamos a buscar punto 875. ¿Qué va? ¿Dónde está punto 875? Es 1.15. 1.15. Entonces yo voy a decir 1.15. X2 es igual a 1.15 por 2 más 43. ¿Cuánto da? A ver, bro. Son 2.5. Ay, perdón. 2.30. Son 45.30. ahora hicimos la ayuda nada más que con 75. 45.30. ¿Por qué no me crees, Antonio? X1. Cambiamos el signo. 40.7. Por lo tanto, el intervalo de confianza para el 75% es que el proyecto se termine entre los días 40.7 y 45.3. A ver. No se preocupen, lo tengo grabado. Ya estoy harto de escribir porque ya esto lo he hecho 3 veces. Y nosotros Ya. qué culo tenemos. No lo crean, ya estoy harto. Ya me quiero ir. ¿Ya nos vamos? Ya, pues ya. ¿Valor? Ya justo el 7 con eso. ¿Valor? ¿Cuánto llevamos ahora? 8. Ya, déjalo ir, vámonos. No, vámonos con la que sigue. Ya nos faltan 3. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto entre los 41 y 43 días? Y para eso voy a borrar esta tabla. Ahí está. Estoy cansado de los pies. Llevo parado 7 horas. Bien. Ay, no manches. Media del proyecto. Media del proyecto. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine entre cuánto. 43. Quiere decir que me interesa conocer esta parte, ¿sí o no? Y está bien fácil, ¿por qué? 37. Porque de aquí
Acá, ¿qué porcentaje hay? 37 o 32. 50, papá, porque es la media. Ah, pero, ¿qué es eso? Tranquilo. Y ahora vamos a calcular este. Entonces, yo voy a calcular la z de 41 menos 43 entre 2. ¿Cuánto da? 1. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ay, Frankie, menos 1. Y entonces, estas no son las barajas. Estas no son las barajas, ¿cómo ves? Y luego, acuérdate de las barajas compactas. ¿Qué sería? Punto. Menos. No, o sea, vamos a buscar el positivo, porque la tabla nada más tiene la parte. Entonces voy a restarle a 1. Es 1 menos eso, ¿no? Ajá, punto 8413. ¿Cuánto me da? Punto. Bueno. 16.57. Punto 1587. ¿Por qué no me pe? Por lo tanto. Ay, bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, y luego el 50. Quiere decir que de aquí a aquí, ¿cuánto hay? El 15.87. Por lo tanto, ¿cómo le hago? Digo, 50 menos. ¿Cuánto me da? Bueno. Bueno, Martín. 34.13. Sí, sí. Obvio, microbio. ¿No viste el otro? Por lo tanto. Nada de los groseros. Por lo tanto, la probabilidad. ¿Qué pregunta era? ¿Número? 8. 8. 9. ¿Me estás calando? Por lo tanto, la probabilidad de que el proyecto termine entre 41 y 43 días es de 34.13. Valor. No. 10. ¿Cuánto llevamos? 9.